Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mónica Silesa Bocal Telles, estoy en el primer periodo de Administración. El día de hoy vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 elementos más abundantes en los seres vivos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando así el 90% de la masa de la mayoría de las células. Acá podemos ver una imagen de la composición de las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Entre las inorgánicas encontramos el agua, los gases y los sales minerales, y las orgánicas, los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ver una breve explicación sobre las biomoléculas orgánicas. Glúcidos. Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales fuentes en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. Acá tenemos los ejemplos de lo que son glúcidos. Características de los glúcidos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Lubrican iones esqueléticos y permiten la adhesión entre las células. La clasificación de los glúcidos. Los glúcidos se caracterizan en monosacáridos o azúcares simples. Son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Poseen de 3 a 7 átomos de carbono. El principal monosacárido es la glucosa, la principal fuente de energía de las células. Disacáridos. Son un tipo de glúcidos formados por la condensación, o sea, la unión de 2 monosacáridos mediante un enlace o glucosídico con pérdida de una molécula de agua. Por ejemplo, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la isomaltosa, la trealosa y la celuliosa. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucosídicos, un enlace covalente que se establece entre grupos alcohol de 2 monosacáridos, con desprendimiento de una molécula de agua. Los polisacáridos son biomolecular formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reserva energética y estructura. Funciones de los glúcidos. Entre las funciones de los glúcidos encontramos que son energéticos y estructurales. Los energéticos actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, temperatura corporal y la presión. Y los estructurales forman estructuras esqueléticas muy resistentes. Componen las paredes celulares de la bacteria y componen la membrana externa de las bacterias gram negativas. Componen la pared celular vegetal. Aquí encontramos las estructuras químicas, que está la fructosa, la glucosa y la ribosoma. Continuamos con la explicación de los lípidos. Son un grupo de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno, usualmente en forma de grasas o aceites. Acá tenemos unos de los ejemplos de lo que son los lípidos. Podemos encontrar las hamburguesas, las papas, el aguacate, los aceites. Vamos a ver las características de los lípidos. Insolubles en agua, escasos en vegetales, solubles en solventes orgánicos del tipo éter. Asumen papeles protectores, aislantes y estructuras en los tejidos en los que se encuentran presentes. Cantidades variables en animales. Buena fuente de energía. La clasificación de los lípidos. Se clasifican en saponificables y no saponificables. Entre los saponificables encontramos sencillos, que están las grasas y las ceras, y los compuestos, que están los fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, lipoproteínas. Y los no saponificables encontramos los esteroides, carotenoides, vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos?
Las funciones se dividen de reserva de energía, función estructural, función protectora, función transportadora y función biocatalizadora. Vamos a ver lo que son las funciones de reserva de energía. Constituye un importante material energético de uso biológico. La función estructural les permite organizarse en bicapas en medios acuosos y forma parte de las membranas biológicas. En la función protectora actúa como aislantes al acumularse debajo de la piel de las aves y de los mamíferos. Función transportadora. Transporta nutrientes desde el hígado hasta el órgano de resección. Son los ácidos biliares y las lipoproteínas. Y la función biocatalizadora favorece y facilita las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Acá tenemos una imagen donde están bien las funciones de los lípidos. Y esta es la estructura química de los lípidos, donde están los componentes de carbono, hidrógeno y oxígeno. Seguimos con las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las características de las proteínas desempeñan diferentes actividades biológicas. Sirven como fuente de energía. Son moléculas de enorme tamaño. Son moléculas muy sensibles al medio ambiente. Acá tenemos una imagen de las que son las proteínas. Clasificación de las proteínas. Se clasifican según su composición, según su conformación, según su solubilidad y según su función. Entre la clasificación de la composición se clasifican en simples y complejas. Entre las simples encontramos las holoproteínas y entre las complejas las heteroproteínas. Según su conformación, las fibrosas y globulares. Según su solubilidad, albuminas, globulinas, gluteínas y prolaminas. Y según su función, estructurales, enzimas, hormonas, toxinas, anticuerpos y transportadoras. Aquí tenemos las funciones de las proteínas, que son protectoras, estructurales, inmunológicas, enzimáticas, contractil, homostáticas. Tenemos una pequeña definición de cada una. Las protectoras, ejemplo, las trombina y fibrinógeno. Las estructurales, función más importante, por ejemplo, del colágeno. La inmunológica son los anticuerpos. Enzimáticas, ejemplos, la sácara y la pexina. Entre la contractil, ejemplo, la actina y miosina. Homeostática, colaboran con el equilibrio del pH. Y acá encontramos las estructuras químicas. Seguimos con los ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unión mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Las características. Son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se encuentran en los seres vivos. Los ácidos nucleicos son esenciales para las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que se sintetizan las proteínas. Las células se multiplican y también se producen el mecanismo de transmisión de las características hereditarias. Acá tenemos una imagen sobre lo que es la ARN y el ADN. Clasificación del ácido nucleico. ADN. Ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y es constituyente del material genético de los seres vivos. Y el ARN
ácido ribonucleico, ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función del mensajero de la información genética. Las funciones. Almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de la síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales del cromosoma. Mantiene la identidad de la especie, ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. Acá tenemos una imagen sobre los ácidos nucleicos y podemos ver el ARN y el ADN. Estas son las estructuras. Y acá nos encontramos de las referencias bibliográficas, que fue de donde saqué yo toda la información para hacer las diapositivas. Muchas gracias, compañeros y tutores.